Cerca del Tajo, en soledad amena, de verdes sauces hay una espesura, toda de hiedra revestida y llena, que por el tronco va hasta la altura, y así la teje arriba y encadena, que el sol no haya paso a la verdura. El agua baña el prado con sonido, alegrando la hierba y el oído. El insigne poeta del Renacimiento, Garcilaso de la Vega, vio la luz aquí, en Toledo, la más felice tierra de la España. Toledo, la ciudad de las tres culturas, donde la huella del pasado es todavía reconocible. Ciudad romana y visigoda, musulmana en el trazado de sus calles, angostas y laberínticas, judía en el arrabal que custodian vetustos muros y adarves. Toledo, también cristiana y capital del reino, alberga con cautela el paso del tiempo. La silueta y el paisaje de esta ciudad histórica está siendo hoy amenazada por un plan de ordenación municipal que propone la urbanización de las riberas del patrio, celebrado y rico Tajo. Toledo, desde el punto de vista del paisaje, es una ciudad realmente singular porque tiene unos paisajes conservados muy bien, prácticamente son los mismos del siglo XVI. Es decir, que un viajero del siglo XVI sería capaz de reconocer ahora en nuestra ciudad Toledo, el Toledo histórico. Pero esa importancia se explica también por elementos medioambientales. En Toledo confluyen tres paisajes bien diferenciados. Uno, el fondo del Valle del Tajo, que tenemos justamente delante de nuestra vista, a nuestros pies. Al fondo tenemos un paisaje de monte prácticamente, que es el borde de los montes de Toledo, del zócalo macizo cristalino de los bordes de Toledo, y hacia el norte, pero incluso en la visual que aquí podemos contemplar, aparecería en el lado derecho de la pantalla, podríamos encontrar un tercer paisaje que es el de la llanura sedimentaria que se prolonga por la Sagra y llega prácticamente hasta Madrid. Son los mismos paisajes que pintó el Greco en el siglo XVI y que todavía podemos reconocer. Allá en el fondo, ante la tormenta y un verde paisaje inventado, vemos definida la silueta de la ciudad. Construida sobre un cerro, Toledo, ciudad amurallada, es historia y paisaje. Es alcázar, catedral, castillos, palacios, calles y gente. Y a la vez es sosegada llanura de Vega y Tajo. La ciudad, podríamos hablar de dos paisajes de Vega. Estamos precisamente delante de uno de ellos, es el paisaje de Vega Baja, y importancia cultural, no solo desde el punto de vista medioambiental, que tiene interés, pero desde el punto de vista cultural, estrictamente porque ahí se encuentran restos de lo que fue la capital de ese primer Estado español, restos de época visigoda y por supuesto también de épocas posteriores. Todavía podemos contemplar perfectamente la fábrica de armas, que es una de las reales fábricas construidas en el siglo XVIII y en este caso por un arquitecto además bien importante y bien interesante, que es Sabatini. En consecuencia, ahí tenemos otro vestigio, otro recuerdo de un pasado muy bien conservado. Y de época romana tenemos también importantes restos, entre ellos el circo romano. El circo formaba parte de todo un complejo entramado dentro de la ciudad romana. Actualmente, en las proximidades del circo, se ha construido un inmenso aparcamiento que rompe sin duda la armonía de un paisaje castellano, amarillento, de llanura infinita y fértil. En la localización que nosotros ahora tenemos, que nos encontramos delante de la Vega Alta, en la Huerta del Rey concretamente, evidentemente ese espacio está bien conservado porque incluso ha estado en cultivo hasta hace 2 años. Ahora esas tierras están en barbecho, pero aún así no hay todavía ninguna construcción, no se han levantado edificios, ni siquiera se han abierto los viales previstos y, por supuesto, ninguno de los 13 puentes que deberían convertir Toledo también un poco en una de las líneas que se recoge en el propio programa
del plan de ordenación municipal en una especie de París. Se quería construir 13 puentes y se quería aproximar la idea de ciudad de Toledo a París. Evidentemente algo bien distinto y bien diferente es. Pero en cualquier caso, la realidad es que estos paisajes están bien conservados. En el fondo podemos contemplar todavía el Palacio de Galiana. Este palacio es una obra mudéjar levantada sobre un edificio musulmán del siglo XI, situado en la antigua Huerta del Rey. Fue construido como casa de campo por el último rey taifa Al-Mamun, y pese a que su conservación no sea muy buena, es un elemento indispensable de este paisaje de la Vega Alta. Las administraciones públicas han jugado y juegan siempre un papel fundamental cuando se trata de organizar el territorio, cuando se trata naturalmente de urbanizar, de ordenar un espacio. En el caso de Toledo, una de las razones que explican la buena conservación de estos paisajes culturales es una de ellas, que no es la única, pero una de ellas precisamente ha sido la acción de la administración pública en el pasado, porque la ciudad fue declarada conjunto histórico artístico en 1940. Es una de las primeras ciudades españolas que mereció esta calificación aplicando la Ley del Tesoro Artístico de 1933. Uno de los factores determinantes que han permitido el mantenimiento del paisaje cultural de Toledo ha sido el lento crecimiento de la ciudad a lo largo del siglo XX. Este factor ha evitado una presión urbanística que hubiera podido poner fin a los vacíos de construcción entre barrios. Los paisajes culturales de Toledo se hallan en peligro básicamente como consecuencia de un plan de ordenación municipal muy recientemente aprobado. Digo muy recientemente aprobado porque lo fue por el Ayuntamiento en el año 2006 y finalmente por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el año 2007. Y este plan de ordenación municipal tiene como línea maestra, como eje esencial de toda su argumentación, la de construir, la de rellenar los espacios libres vacíos de la ciudad, porque la ciudad está organizada a base de una serie de unidades, de barrios muy alejados unos de otros, de unidades dispersas. En consecuencia, este plan de ordenación municipal se basa en el principio de, recogiendo palabras muy recientes del alcalde de la ciudad, en el principio de coser esos barrios entre sí, o recurriendo a al propio texto del PON, compactar la ciudad. El PON de Toledo ha sufrido una serie de retoques posteriormente a su aprobación definitiva, y el PON de Toledo como tal debería garantizar esa conservación. Sin embargo, luego la aplicación del PON, que ya está en manos de los técnicos, eso ya es lo más peligroso, lo más dificultoso. En realidad, las autoridades no siempre están a la altura de las circunstancias y a veces permiten invadir zonas y territorios más o menos grandes y destruirlo para la cultura. Instituciones como la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo y la Real Fundación de Toledo dieron la voz de alarma ante este hecho, que suponía una grave amenaza contra los valores artísticos y patrimoniales de Toledo. Las asociaciones ciudadanas se hicieron eco de estas protestas y pronto saltó la noticia a los medios de comunicación. A mí me parece muy bien que los medios de comunicación se hagan eco de esto, porque es un fenómeno que denota mucha sensibilidad cultural respecto del patrimonio, y por tanto los medios de comunicación son muy importantes para que la sociedad tome conciencia del valor de lo que se juega en este momento, en estas cosas, en este tema de la cultura. El detonante fue que se comenzó a construir una urbanización de 1.300 viviendas y un gran centro comercial en el lugar en el que todas las fuentes documentales y arqueológicas hablaban desde hace siglos que había no solo un gran yacimiento arqueológico, sino el yacimiento visigodo de Toledo, lo cual quiere decir que era la capital visigoda de Hispania. Ni qué decir tiene que al comenzar estas obras de la urbanización comenzaron a aparecer todo tipo de vestigios arqueológicos.
Por otra parte, esta urbanización también afectaba a los valores de paisaje y a los valores medioambientales de un lugar en el que incluso la rica toponimia define bien, que es la Vega Baja del Tajo. Este plan de ordenación ha supuesto un total retroceso respecto a los planes de ordenación municipales anteriores. Zonas que, según el Plan Especial de 1997, estaban bien protegidas, donde se podía construir pero con mesura y adecuándose al propio paisaje cultural, ahora son zonas totalmente urbanizables. La batalla se dio en su momento por las dos vegas, la Vega Alta y la Vega Baja, porque sus valores, porque los razonamientos que llevaban a su protección son exactamente iguales. Lo único es que mientras en la Vega Baja las obras, digamos que las amenazas estaban ya en ejecución porque estaban haciéndose obras, en la Vega Alta en ese momento todavía las obras estaban en proyecto. Eso permitió el que se reformara la parte del PON referida a la Vega Alta, eliminando una gran parte de la edificabilidad que el PON permitía y, digamos, que lanzándola a los bordes, ¿no? Cuando una actuación urbanística se ejecuta, por lo general ya es irreversible. Entonces, si se hacen algunas cosas más, algunas actividades nuevas que ocupen o destruyan parte de ese yacimiento, parte de ese paisaje, luego será imposible volver a recuperarlas. Por tanto, hay que actuar antes de que eso se lleve a cabo, como puede ser, por ejemplo, cosas que ha habido no lejanamente de estos días, sino hace poco tiempo, por la ocupación de un trozo un poco más para crear un carril bici que no se sabe si va a ser muy útil o no lo van a utilizar los toledanos. Lo importante era ocupar territorio, para que así eso ya sea cosa que no se pueda tocar. El efecto de reversibilidad es una entelequia, es decir, se juega casi siempre con la buena fe, con la sensatez de los ciudadanos, que les repugna ver una y otra vez el malversar dinero público. Por eso, en determinado momento, las denuncias ciudadanas se cortan el alcance de esa denuncia porque ya no quieren ver gastarse más el dinero de otra vez. Por ejemplo, hay un ejemplo muy claro: cuando se para la urbanización de la Vega Baja, ya están los solares vendidos y ya está la obra en construcción, ha tenido un coste público muy alto. El plan de ordenación municipal pone en peligro los paisajes naturales, simplemente porque antepone criterios económicos y políticos de desarrollo urbano. Lamentablemente, este tipo de actuaciones se rigen principalmente por criterios especulativos. Los ayuntamientos se han lanzado al crecimiento urbano como una forma de recabar dinero a través de impuestos. Los ayuntamientos saben, y el Ayuntamiento de Toledo debe de saber muy bien, que urbanizar no solo es fuente de ingresos, sino también es fuente de gasto. Y en el caso, centrándonos un poco más, en el caso de los posibles daños para este paisaje que tenemos ahora en pantalla, pues volvamos a recordar que el Plan de Ordenación Municipal prevé la construcción de 45.000 viviendas y un techo poblacional de 140.000 habitantes en un momento, estamos en el año 2009, en el que la ciudad tiene poco más de 80.000 habitantes. Y por otra parte, que tampoco contempla esta nueva realidad, que es que las ciudades ya no solo son espacios compactos, sino que de alguna manera son espacios dispersos, con lo que hay que contar con estos núcleos separados, que en fin, que lo que sucede en Toledo ahora mismo, de una ciudad con un núcleo histórico, de una singularidad, de una importancia como el que tenemos, y la existencia de otros núcleos urbanos diferenciados, pues puede encontrar solución en otras fórmulas que no son precisamente la de compactar. De hecho, cuando se concedió este título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad, se basó pues, en una serie de consideraciones que la ciudad, en aquel momento, el Estado, que fue el que lo gestionó en aquel momento, se comprometió a mantener Toledo en su integridad, sin destruirlo y sin destruir su zona periférica, su zona periurbana, por así decirlo. Y
la UNESCO hizo este reconocimiento confiando en que las autoridades responsables de la ciudad, en aquel tiempo nacionales, ahora son autonómicas o municipales, mantuvieran de verdad el compromiso de guardar para siempre este tesoro cultural y arqueológico para las futuras generaciones. Toledo fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1940 y Ciudad Patrimonio de la Humanidad en el año 1986. Ello ha supuesto un gran desarrollo del turismo cultural en la zona. Debido a la acción desmesurada y especulativa que se ha puesto en marcha en los últimos años, Toledo podría llegar a perder su calificativo de Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Que Toledo pierda ese calificativo puede ser un grave daño desde el punto de vista de ingresos y, por supuesto, desde el punto de vista de empleo. Y eso sin entrar en las propias consideraciones que la Convención del Paisaje Europeo establece y que nos obliga evidentemente a todos y que obliga a la legislación española a adecuarse, pero a ella, pero aparte de eso es que la Convención del Paisaje Europeo señala el paisaje como fuente de empleo y como fuente de recursos económicos, a través no solo del turismo, sino a través de actividades de conservación, de mantenimiento, en fin, hay un montón de actividades que irían vinculado a esa función de conservación paisajística. No sería la vez primera que la UNESCO ha retirado un título de este tipo a una ciudad. Ya este verano pasado retiró el título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad a una ciudad alemana, precisamente por no haber sido fiel a los compromisos que había asumido de mantener el entorno y el paisaje. Pues las amenazas desaparecerían si se comprendiera, se aceptara y se asumiera qué significa el paisaje, los valores paisajísticos, en la identidad de Toledo, en su autenticidad, en su hecho diferencial, en su riqueza, incluso económica. Si esto se acepta y se incorpora en todos los sectores de la vida ciudadana y no solo en estos que parecen estar referidos al patrimonio, de protección de yacimientos y restos arqueológicos, sino en todos los sectores de la vida ciudadana, de la vida política, de la vida social y económica. El Plan Especial del Centro Histórico, aprobado en 1997, incluyó las 3 zonas de protección de paisaje toledano: Las Vegas, el acceso desde la carretera de Madrid y los Cigarrales. Todos ellos reconocidos también por la UNESCO como elementos de protección del conjunto histórico de la ciudad de Toledo. Si estos elementos desaparecieran en algún momento bajo efectos urbanizadores, la silueta de Toledo, tan ampliamente representada en el arte, la pintura y la literatura, quedaría totalmente desdibujada. Pensemos en lo difícil que es recuperar un paisaje perdido a través del ejemplo madrileño, a través de nuestro primer programa. A través de este segundo programa meditemos, reflexionemos y utilicemos la crisis para salvar paisajes culturales singulares, genuinos, bien conservados, pero que nunca deben destruirse. Estaba puesta en la sublime cumbre del monte y desde allí por él sembrada, aquella ilustre y clara pesadumbre de antiguos edificios adornada. De allí, con agradable mansedumbre, el Tajo va siguiendo su jornada, y regando los campos y arboledas con artificio de las altas ruedas.